Hola, hola. Doctor, buenos días. Qué gusto verlo de nuevo. Muchas gracias, buen día a todos. Pues un placer compartir información y pues estar aquí con el público. Ya son varias Ya veces son que nos varias, acompaña, doctor. Le agradecemos muchísimo. Es siempre un placer platicar con usted. Y bueno, para la gente que se está conectando, estamos con el doctor Eric Ortiz Valdés para hablar de un tema que no está de más repetirlo. Ya lo hemos hablado en ocasiones y son los mitos sobre el cáncer de mama metastásico ahora, no concretamente sobre el cáncer metastásico, pero como usted bien mencionaba, doctor, la información es nuestra mejor herramienta. Entonces, hay información por allá afuera que a veces escuchamos que decimos, bueno, ¿de dónde sacaron esto? ¿No? Hay mala información también por ahí circulando, entonces queremos el día de hoy tener clarísimo lo que es cierto, lo que no es cierto, para no confundirnos y tomar las mejores decisiones informadas. Entonces, para quien no lo conozca aún, el doctor Eric Ortiz es oncólogo médico, médico cirujano por la Universidad Veracruzana, estudió medicina interna en el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y oncología médica en el Instituto Nacional de Cancerología. Fue responsable del área oncológica del Centro de Investigación Farmacológica del INCAN, médico en el Centro Oncológico Internacional en COI, en la sede de Santa Fe, y actualmente labora como coordinador médico del Centro Oncológico Internacional también en la sede sur y es codirector de Mediger, el centro especializado en atención del adulto mayor y cuidados paliativos. Doctor, ya lo dije, un gustazo tenerlo de nuevo. No, muchas gracias y más en estos temas que son tan importantes, que como bien decías, Ale, parecía algo repetitivo, pero sí es algo muy importante el enfatizar información. En ocasiones es muy fácil encontrar información que a lo mejor no son de las mejores fuentes, que además que ayudarnos a tomar decisiones o a conocer, pues en este caso la enfermedad del cáncer metastásico, pueden generar mayor angustia o ansiedad en quienes tienen algún familiar o en quienes están cursando con esta enfermedad. Muchas Muchas veces, veces hay. para ir con la primera pregunta que le tengo, muchas veces hemos escuchado los testimonios de algunas mujeres, de algunas pacientes, que nos dicen lo que sintieron o cómo vivieron la noticia del diagnóstico de una metástasis, ¿no? Hay que saber también que han habido ciertos avances en los últimos años en la medicina y a lo mejor la expectativa de vida que se habla, la media de la expectativa de vida de la que hablábamos hace 10, 15, 20 años, pues definitivamente no es la misma de la de hoy, ¿no? Entonces, empecemos por este mito. Un diagnóstico de cáncer metastásico puede curarse. Vamos a saber cuál es el ¿Cuál es mito el de la mito de la realidad, ¿no? realidad? Puede ser, digamos, como un poco controversial el concepto que se pueda llegar a manejar, porque si bien la enfermedad metastásica es una enfermedad muy compleja, a veces es un poco difícil de explicar. Sí me gustaría como que retomar desde antes de qué es enfermedad metastásica. Lo que yo luego le digo a mis pacientes, cada célula del cuerpo, que si lo imaginamos que es como un ladrillito del cual está compuesto nuestro cuerpo, que a su vez compone diferentes tejidos, esos ladrillitos saben específicamente cuál es el lugar que ocupan en el cuerpo. Es decir, ese ladrillito, supongamos la célula del dorso de la mano derecha, sabe que es célula del dorso de la mano derecha y por lo tanto se tiene que ubicar en la mano derecha, tiene que comportarse como célula de la piel de la mano derecha y por lo tanto tiene que vivir el tiempo que dura una célula del dorso de la mano derecha. Cuando los controles que permiten a las células conocer qué hacen, cómo lo hacen y en qué tiempo lo hacen, cuando los controles por algún motivo se desechan o se alteran, es cuando ya empieza una enfermedad maligna, porque prácticamente esta célula empieza a replicarse de una manera descontrolada, empieza a desconocer cuál es su función, cuál es su lugar, cuál es su tiempo de vida y empieza a formar tumores, por así decirlo. Si no controlamos ese tumor, entonces estas células que están descontroladas van a empezar a buscar a dónde irse o a dónde trasladarse. Y es justamente lo que llamamos metástasis, es decir, la presencia de enfermedad a distancia o de la presencia de la enfermedad en un sitio diferente donde se originó, eso es metástasis. En ocasiones nos preocupamos mucho por, es que hay una metástasis en el pulmón, es que hay que quitarla.
Pero no es solamente esto. El comportamiento de una enfermedad metastásica es muy complejo. Y esto puede ser o puede traducirse en que, por ejemplo, si nosotros comemos y tenemos una enfermedad metastásica, a lo mejor ese alimento no se absorbe adecuadamente. A lo mejor tenemos falta de apetito, tenemos a lo mejor desgano o un cansancio, o también pueden presentarse otras manifestaciones de la enfermedad metastásica. Es por eso que decimos que es una enfermedad sistémica, porque la enfermedad ya repercute en otros sistemas o en otros órganos. Entonces, digo, todo este preámbulo para que justamente puede curarse, la realidad no se cura, pero a lo que aspiramos es a controlarla y hacer una enfermedad crónica. Es decir, mantener al margen esas manifestaciones, mantener al margen también la cuestión de que se pueda distribuir a otros sitios y prácticamente tratar de reducirla y eliminarla. En el cáncer de mama, eso también es algo muy importante que sí me gustaría recalcar, no es una sola enfermedad. Con el tiempo hemos descubierto que realmente hay diferentes tipos de enfermedades de cáncer de mama e incluso existen diferentes manifestaciones de diferentes tipos de cáncer de mama. Y el poder decir, tú tienes un cáncer de mama triple negativo, te va a ir así, la verdad es muy difícil poder predecirlo. Incluso hay ciertos estudios que nos ayudan, o bueno, digamos que en el contexto de estudios científicos, se ha intentado conocer más la naturaleza de esos tumores e incluso tratar de clasificarlos para poder conocer su comportamiento. Ok, sí, perfectamente. Hemos tenido otras transmisiones en donde se nos ha explicado cuáles son las metástasis más comunes, ¿no? Después de un diagnóstico de cáncer de mama. Y bueno, ya entendemos ahora que la metástasis no se cura, pero se controla y se trata, ¿no? Y la expectativa de vida ha mejorado muchísimo, ha aumentado en años, ¿no? Gracias a los avances en la medicina. Pues muchísimas gracias. El cáncer de mama metastásico se detecta igual que el cáncer de mama primario. ¿Y por qué una metástasis? Bueno, vamos primero por esta. ¿El cáncer de mama metastásico se detecta igual que el primario? Sí, algo muy interesante y también de aquí la importancia del tamizaje, es decir, de los estudios de screening o de identificación temprana de la enfermedad, va enfocada justamente a esto. Muchas veces una enfermedad de estas características puede no tener manifestaciones, es decir, podemos ir por la vida y realmente ni conocer que a lo mejor tenemos una enfermedad maligna desarrollándose en nuestro cuerpo. Y desgraciadamente eso es algo muy común en México. Es decir, cerca de o podríamos decir que 2/3 partes de las enfermedades, en el caso de mama, se diagnostican en etapas localmente avanzadas, es decir, previo a ser metastásico y a metastásico. Y eso pues también lo convierte en un gran problema, porque entre más avanzada es la enfermedad, obviamente pues también más complejos y a lo mejor más costosos pueden llegar a ser los tratamientos a los que aspiramos. Es muy difícil a veces sin un programa de tamizaje, de screening, que con esto me refiero a la mastografía a partir de los 40 años por norma oficial mexicana, es muy difícil poder identificar quién puede estar cursando con esto o no. A veces sí es muy manifiesto el hecho de que existe a lo mejor una bolita en la mama o a lo mejor hay cambios en la piel que ya nos pueden orientar a que algo está pasando, pero a veces es muy difícil identificar que a lo mejor esa bolita, a lo mejor no tiene que ser grande, puede ser una bolita pequeña, pero a lo mejor ya puede dar metástasis a otros sitios. Entonces, muchas veces el tamaño no correlaciona con el comportamiento que puede tener la enfermedad. Eso es algo también muy importante. Y volvemos a lo mismo. Existen diferentes tipos de cáncer de mama y también cada uno tiene un pronóstico muy diferente. De hecho, ahorita me estaba acordando, Ale, de una paciente que acabo de ver ahorita, diagnóstico de cáncer de mama HER2 positivo. Este tipo de enfermedades hace unos 10 años prácticamente tenían un pronóstico muy sombrío, es decir, prácticamente eran pacientes que podrían irles mal, pero actualmente con todo el avance que ha habido en los medicamentos, en los tipos de tratamientos, pero sobre todo en el conocimiento de la enfermedad, ya podemos tener un mejor control de la enfermedad y prácticamente son tratamientos que pueden ser poco sintomáticos o poco molestos a comparación de lo que se hacía hace 10 años. Y de hecho es lo que me manifestaba la paciente. Yo veía amigas, me decía la paciente, porque aparte por su labor le toca convivir con muchas pacientes o con muchas personas, me decía, me toca atender gente, ver gente que yo veía que se la pasaba muy mal y yo pensaba que me iba a ir así.
Pero ahorita que ya ella tuvo la fortuna de recibir el mejor tratamiento, que es una terapia anti-HER2 o bloqueo anti-HER2, prácticamente las molestias se reducen considerablemente y obviamente el pronóstico que esperamos es un pronóstico muy bueno. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla para su paciente, doctor. Una pregunta, ¿por qué cuando un cáncer de mama hace metástasis, supongamos en el cerebro, no se dice que tiene cáncer en el cerebro, sino todavía es cáncer de mama con metástasis en el cerebro? Muy buena pregunta. Porque prácticamente la naturaleza de esa lesión que estuvo en el cerebro es la misma naturaleza de donde se inició. Entonces, por eso no podemos decir que es un tumor o un primario de cerebro. Aquí es algo muy importante porque también gran parte de las lesiones que se llegan a identificar en el sistema nervioso central van en el contexto de una metástasis de un primario diferente. Es decir, gran parte de las lesiones no se originan justamente acá, sino provienen de otro sitio. Supongámoslo, digamos, de una manera coloquial, si me lo permiten, hagámosle cuenta que tenemos un árbol o tenemos una plantita y de esta plantita le arrancamos una ramita y la ponemos en otra maceta y empieza a crecer y empieza a ser otro árbol u otra plantita. Algo parecido sucede con el cáncer. Por algún motivo, como les comentaba anteriormente, las células pueden viajar o aprenden a trasladarse a otros sitios diferentes de donde se originaron. Y entonces se implantan en sitios que por algún motivo tienen las condiciones para que se implanten. Supongamos que esta ramita que le quitamos al árbol o a la planta, la ponemos en una maceta que tiene la tierra adecuada, que tiene el fertilizante adecuado, que tiene el agua adecuada para que ahí pueda crecer. Y entonces empieza a crecer. Eso es la metástasis prácticamente. Hay ciertos tumores de cáncer de mama que pueden tener un poco más de predilección para formar metástasis en sistema nervioso central. Y pueden ser principalmente estos tumores que sin tratamiento pueden ser muy agresivos, como el cáncer de mama triple negativo o incluso la enfermedad que decimos que es la enfermedad HER2 positiva. Entonces, la naturaleza es muy parecida a la de donde se originó. Es decir, si nosotros lo viéramos en un microscopio, prácticamente podríamos decir que las células se parecen, responden, digamos, a las mismas tinciones que lo del primario y por lo tanto, pues atribuimos que se originó justamente de la mama que se fue al sistema nervioso central. ¿Y usted cree que una persona viva de igual forma un diagnóstico de un cáncer primario a un diagnóstico de metástasis? Sí, se vive totalmente diferente. De por sí, bueno, se vive diferente, pero también de por sí explicar un diagnóstico de cáncer es muy complejo. Y desgraciadamente es una situación que en 15 minutos, 20 minutos no se puede llegar a explicar. Cuando hacemos un diagnóstico de primera vez, incluso por experiencia propia, puedo tardar hasta 2 horas, 2 horas y media por lo menos en poderle explicar a la familia y a la paciente en qué consiste la enfermedad, cuáles son los objetivos del tratamiento, cuáles son las expectativas. Y esto es algo muy importante porque, como comentábamos, cada persona es diferente, cada persona va a tener una manifestación diferente de la enfermedad y en el caso de un cáncer metastásico, pues es una enfermedad diferente, pero que también puede tener impacto en diferentes órganos o tejidos. Y por lo tanto, pues tenemos que enfocarnos en lo que está dando mayor malestar o está dando mayor impacto a la calidad de vida. Y obviamente tenemos que enfocarnos en eso y trazar nuestros objetivos tanto con la familia como la paciente. Y de ahí también pues ir eligiendo cuál es el tipo de tratamiento que se acomoda mejor a las circunstancias, que también la paciente nos va a decir, ¿sabes qué? Si lo quiero o no lo quiero. Algo muy importante es también, digo, puede ser un poco controversial, pero también es algo muy importante el considerar qué es lo que quiere la paciente. Y por eso también la importancia de darles toda la información necesaria para que también ella junto con la familia diga, sí quiero esto, no quiero esto. No siempre, que también es algo muy importante, muchas veces le tenemos miedo a la quimioterapia, pero quimioterapia no significa sufrimiento, quimioterapia no significa dolor, quimioterapia no significa náusea o vómito. Son herramientas que tenemos y afortunadamente dentro del contexto de cáncer de mama o de las diferentes enfermedades de cáncer de mama, ya existen diferentes terapias que no son quimioterapia y que nos dan muy buenos resultados. Bueno, pero además, doctor, bueno, efectivamente sí hay efectos secundarios, ¿no? De algunos de los tratamientos que acaba de mencionar,
pero el beneficio es mayor, o sea, el beneficio, ¿no? A la larga es mayor a esos malos, incómodos y a veces de veras insufribles momentos que pasan las personas que están en una quimioterapia que no le está cayendo bien. Es decir, hay que creer en la medicina, ¿no? Hay que creer en que se está haciendo este curso de tratamiento porque es la forma que tenemos y la manera que tenemos ahorita de combatirlo. Entonces, si vemos, sopesamos un poquito y vemos que el beneficio es mayor, bueno, pues yo creo que ahí está la respuesta, ¿no? De si hacerlo o no. Se respeta la opinión y la decisión de cada persona. Evidentemente, cada uno es dueño de su cuerpo. Creo que el mito más grande o la mentira más grande para redondear aquí es decir que a las pacientes con cáncer de mama metastásico o con metástasis les queda poco tiempo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos de hecho, y les voy a platicar de un proyecto de la Fundación CIMA, son una serie de cortometrajes que se llaman Matices, que muestran la vida de mujeres viviendo justamente con cáncer de mama metastásico. Tenemos 5 increíbles mujeres, ¿no? Cada una tiene su historia y la comparte de una manera tan bonita y tan positiva y tan echadas para adelante todas, y una de ellas, digo, tiene con nosotros tiene más bien viviendo muchos años con un cáncer metastásico. Entonces yo creo que ese es el mito más grande, ¿no? No, si ya tienes metástasis, ya no te queda mucho tiempo. Pues no, ¿no? Sabemos y vemos casos que puede ser diferente. Sí, claro, y justamente también era lo que me refería, el conocer también cuáles son las principales molestias que tiene la paciente, porque eso es a lo que tenemos que enfocarnos inicialmente. Y obviamente, pues el tratamiento que se vaya dando, pues nos va a ayudar a eso y también pues a darle también pues a generar la expectativa de tiempo. Y eso es lo que comentas, es algo muy frecuente que vemos, el típico ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto me queda? Entonces, es muy complejo porque, pues, muchas veces esa expectativa que se genera el paciente y la familia va conforme lo que ellos han conocido, es decir, el típico conocido, familiar o a lo mejor este amigo que tiene algún familiar o que ha presentado un diagnóstico de cáncer de mama y creen que siempre es una sentencia de muerte un diagnóstico de estas características. No tiene que serlo así. Y como les había comentado, dentro de la cuestión o de la rama de la oncología, el cáncer de mama es de los campeones en el aspecto de las diversidades que tenemos de tratamientos para poder proporcionar a los pacientes. Por eso es que también el médico tratante pues va diseñando la estrategia a corto, mediano y largo plazo de, ok, si esto no nos llega a funcionar, ya estoy pensando en qué podemos darle más adelante para que nos pueda funcionar para tratar de controlar y mantener al margen la enfermedad. Y entonces ya estamos hablando de situaciones donde las pacientes ya no son cuestiones de semanas, sino ya son incluso cuestiones de años, lo que podemos esperar del control de la enfermedad. Entonces, sí es muy aventurado decir, ¿sabes qué? Te quedan tanto tiempo de vida, porque no es así. Muchas veces nos podemos llegar a equivocar porque incluso podemos llegar a tener años sin que la enfermedad se llegue a manifestar. Entonces, sí es como cuestión de quitarle un poquito el miedo a la situación, de también tener la confianza en los médicos tratantes, y pues también ir viendo lo que se va presentando cada día. Para bien o para mal, para los oncólogos sí es como un dolor de cabeza porque ya prácticamente estamos aplicando algún tratamiento cuando ya prácticamente está saliendo la publicación de otro tipo de medicamento que nos puede dar también un mejor resultado. Bueno, qué maravilla, la velocidad de los avances tecnológicos está maravilloso. Sí, no, yo creo que vamos terminando con esa ideología de escuchar la palabra cáncer y pensar que es una sentencia de muerte, como lo acaba usted de decir. No es así, ya vemos muchos ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, que no es así, o sea, que el cáncer de mama es altamente curable. Claro, sí lo detectas a tiempo, ¿no? Esa es la clave y por eso no nos cansaremos nunca de decir lo importante que es conocernos a nosotras mismas, conocer los cambios que podamos identificar en el cuerpo, saber en dónde estamos paradas, ¿no? En la escala de riesgo, tenemos alto riesgo, tenemos menos riesgo, hacemos algo en nuestra vida para reducir ese riesgo. Yo creo que si tenemos esta información y evidentemente qué es lo que hay que hacer para una detección oportuna, pues yo creo que estamos del otro lado, ¿no? O sea, sabemos que el cáncer de mama se puede curar, bueno, si se detecta a tiempo y por supuesto si se recibe el tratamiento en tiempo y con la calidad que se necesita. Entonces, mito
mito mayor, ¿no? El cáncer no es una sentencia de muerte, el cáncer de mama no es una sentencia de muerte, nada más hay que saber, hay que informarse, hay que actuar, ¿no? Hay que, como persona, hay que ser proactivos y bueno, procurar nosotros también nuestra salud. Sí, en ese aspecto también me gustaría invitar a toda la población, ya sean familiares o pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, que no pierdan su seguimiento con sus médicos, porque si bien podemos alcanzar ese control de la enfermedad que tanto deseamos, también tenemos que ir viendo el efecto que a lo mejor los medicamentos pueden ocasionar a un mediano o largo plazo. Es decir, no quiere decir que todo sea tóxico, pero sí también es una vigilancia constante que tenemos que ir teniendo para poder ver de qué manera podemos ayudar a las pacientes. Muchas veces creemos que también es una cuestión de nada más tratar la enfermedad cuando se presenta, pero no. También nos encargamos de poder hacer ese análisis de la familia para poder conocer si hay algún otro miembro de la familia que pueda estar en un factor de riesgo y que también podamos ofrecerle un plan de vigilancia o de detección oportuna de alguna enfermedad. Si bien el caso del contexto del cáncer de mama en una enfermedad familiar o una enfermedad hereditaria tal vez no es tan frecuente, puede ser a lo mejor de un 10 a un 15% del total de las enfermedades, pero si podemos identificar que a lo mejor existe descendencia en la paciente, pues podemos idear una estrategia para poder identificar o para poder diagnosticar a tiempo algún posible caso de cáncer, no solamente de cáncer de mama, sino también alguna de las enfermedades con las que puede estar relacionado, como cáncer de ovario, por ejemplo. Uh-huh. Oiga, doctor, nos acaba de decir al inicio del programa, el cáncer metastásico, el cáncer de mama metastásico no es curable. Se mantiene, se controla, se vigila. Eso significaría que los tratamientos para un cáncer metastásico son más leves que los de un cáncer primario, ya que en el primario se procura erradicarlo y no nada más controlarlo. Sí, es justamente lo que les comentaba de la naturaleza de la enfermedad. Es decir, cuando la enfermedad es temprana o localmente avanzada, pues la intención es justamente dar ese control para prácticamente erradicarlo y ahí prácticamente podríamos decir una curación. Sin embargo, por las características de la enfermedad metastásica, que es una enfermedad sistémica, ese es nuestro principal objetivo o a lo que aspiramos principalmente, al hecho de mantener al margen la enfermedad. Si hay casos donde justamente con ese esfuerzo podemos prácticamente decir que no hay datos de enfermedad en las pacientes. Y es ahí justamente donde tenemos que continuar la vigilancia para que justamente podamos confirmar que mantuvimos a raya la enfermedad. Entonces, no es tanto la cuestión de tratamientos leves o no, porque cada medicamento, cada molécula, al final de cuentas, tiene su indicación o su criterio muy establecido para poder definir en qué momento se puede dar o en qué momento puede ser el mayor beneficio que podemos proporcionar. Incluso también lo que les comentaba, el hecho de tener una enfermedad triple negativa o HER2 positiva no garantiza que nos vaya a ir mal, vaya. Hay tantas cosas que todavía no se han dicho en cáncer que con eso podemos aspirar también a dar un buen resultado. Tanto así que tengo el caso de una paciente que tiene una enfermedad triple negativa, diagnosticado con una enfermedad oligometastásica. Van a decir, bueno, ¿y eso qué? Oligometastásica es porque prácticamente hay una lesión pequeña por la cual ya se identificó que era metastásica porque se encuentra fuera del rango de enfermedad ganglionar regional o porque ya se encuentra en algún tejido adicional. Prácticamente por las características pudimos controlar muy bien la enfermedad, la paciente recibió su cirugía y ahorita prácticamente está como si nada prácticamente. Entonces, ¿esperamos que le vaya bien? Sí, claro, que le vaya muy bien. Incluso ya recibió quimioterapia. A lo que voy es de que el recibir o no quimioterapia no garantiza que nos vaya a ir bien o mal, pero volvemos a lo mismo. El médico tratante tiene que idear este plan de tratamiento que nos pueda dar el mejor resultado posible. Muchas veces el oncólogo médico no va a tener toda la solución al problema. Y también, como les comentaba, una enfermedad metastásica también puede conllevar la intervención de otros especialistas para obtener el mejor resultado posible. Y en el caso de esta paciente, pues también fuimos varios especialistas los que nos involucramos y que al final de cuentas ahorita tenemos a la paciente en vigilancia, pues con una buena tolerancia a los tratamientos que recibió y pues también con una muy buena calidad de vida. Qué bueno, doctor, le deseamos muchísima suerte
a la paciente. Y dígame algo, cuando se diagnostica una metástasis, ¿quiere decir que no se eligió el tratamiento correcto o que nosotros hicimos algo mal para que eso, para que eso volviera o para que apareciera una metástasis? No, no tiene nada que ver. Es un tema, ¿cómo lo describiría usted? Muy buena pregunta. Fíjate que también algo que yo he visto muchas veces, enfocándome también en las pacientes y tratar de ayudarlas, es que muchas veces cuando no hay un tratamiento exitoso se genera mucha culpa. Exacto. Que uno diría, bueno, pero a ver, esta no es una cuestión que tú hayas deseado, no es una cuestión que tú decidiste como paciente, no es una cuestión que tu familia también lo quiso, son situaciones también propiamente de la naturaleza de la enfermedad. Es una enfermedad muy compleja. Aún teniendo la mejor molécula, a lo mejor del medicamento de última generación que acaba de salir ahorita, aún con eso existe el riesgo de que la enfermedad se pueda descontrolar. El porqué de esta situación, bueno, sería una explicación muy compleja, pero tratando de resumirlo, en ocasiones es como una selección de las células. Recordemos que cuando se hace una enfermedad maligna, prácticamente las células pierden el control de lo que los estaban teniendo organizadas. Entonces, prácticamente tienen un descontrol interno que hace que cada una pues vaya como que por su lado, una por un lado, una por otro. Podemos dar el mejor tratamiento y a lo mejor impactar en algunas de las células que componen el tumor, pero el tumor también es un conglomerado de diferentes células que actúan de manera muy diferente y por lo tanto, a lo mejor cuando demos un medicamento o un tratamiento, logramos alcanzar el control en alguna parte de la población de células, pero a lo mejor no en el otro. Y esas que no controlamos, a lo mejor son las que se pueden ir y trasladarse a otros sitios y a lo mejor ocasionar la metástasis. ¿Es una situación que se puede prevenir? Pues a veces son situaciones que salen mucho ya de la cuestión médica, de la cuestión del tipo de tratamiento, de la cuestión del paciente. Y por eso es lo que les comentaba. Sí es como que una cuestión de tratar de ver a mediano, largo plazo, por si en dado caso se presenta esta situación que llamamos progresión de la enfermedad, saber qué es lo que podemos darle que obviamente pueda responder al control de la enfermedad, que no le dé tantas molestias a la paciente y obviamente que sea un tipo de tratamiento accesible o que podamos prácticamente mantener en el tiempo. Oiga, doctor, y ahorita que estaba usted hablando del plazo, pensé en los tiempos. Siempre una metástasis aparece dentro de los 5 años, porque se habla mucho de los famosos 5 años, ¿no? Y que si durante los siguientes 5 años voy a ir al médico cada 3 o 6 meses, ya después ya se recorren mis citas cada año. Estos famosos 5 años de una posible recurrencia. Si sucede, es una metástasis, y si sucede después de los 5 años, es un nuevo cáncer. A ver, háblenos un poquito de esto. Y luego vamos con las preguntas, que ya vi que están llegando varias. Muy buena pregunta. Oye, han sido buenas preguntas. Me ha agradado. Sí, si tratamos un cáncer en etapa temprana y damos todo el arsenal de tratamientos y prácticamente tenemos la evidencia que ya no hay enfermedad, es donde decimos prácticamente la paciente está libre de enfermedad. Si por algún motivo podemos evidenciar más adelante que la enfermedad regresa, decimos que es una recurrencia de la enfermedad, siempre y cuando tengamos las mismas características de la enfermedad, porque a lo mejor pudiera ser una enfermedad diferente, pero bueno, eso es un tema también un poquito más complejo de explicar. A lo que voy con todo esto es de que depende, o también se ha visto que depende del tipo de cáncer de mama, puede ser el tiempo en el cual pueda aparecer nuevamente. Digo esto porque también, ¿por qué se puede presentar? Son muchas cuestiones también muy complejas. Tiene que ver mucho también con la biología de la enfermedad. Sí me gustaría hacer un paréntesis. Muchas personas me dicen, bueno, pero si es que me operaron, ¿como para qué me dan quimioterapia después y luego radioterapia? ¿Qué sentido tiene? Cuando damos un control local, es decir, una cirugía, cuando es la paciente candidata a este tipo de tratamientos de inicio, tenemos que dar un tratamiento después de la cirugía o del control local con la intención de reducir la posibilidad de que vuelva a aparecer la enfermedad. Eso es algo muy importante. La posibilidad de que la enfermedad regrese, pues está latente. Sin embargo, con los tratamientos que damos y con base a la evidencia científica que se ha realizado, la intención es reducir esa posibilidad que la enfermedad pueda regresar. Y con base también al tipo de enfermedad, puede ser el tiempo en el cual tenemos mayores posibilidades que se puedan hacer manifiesta. Es decir,
No es lo mismo una paciente que tuvo un tratamiento por una enfermedad temprana de cáncer triple negativo a alguien que la recibió en el contexto de una enfermedad luminal u hormonosensible. Incluso se ha visto que en el contexto de un cáncer de mama triple negativo, a lo mejor son los primeros 2 años después del tratamiento o del diagnóstico, donde es más posible que pudiera regresarse. Si pasamos esos 2 años, es posible que a lo mejor esa posibilidad regrese. Pero en la enfermedad hormonosensible o en la enfermedad luminal, a lo mejor ese periodo se puede extender hasta los 5 años. Es decir, podría ser más probable que veamos que regrese la enfermedad o que recurra dentro de esos 5 años. Y después de esos 5 años, a lo mejor es menos probable. Entonces, es una cuestión de cuál es el comportamiento de la enfermedad o también de qué tipo de enfermedad estamos hablando. Ok, doctor. Bueno, ¿le parece si vemos algunas de las preguntas por aquí? Hilda, desde la cuenta de su marido Julián, nos dice, ¿la aplicación de células madres plurinominales ayudarían a corregir esto antes de que sea muy grave? Ayudarán a corregir. No, no le escuchamos, doctor. ¿Hola? Ahí está. Sí, okay. Bueno, a lo mejor se refiere a células madres pluripotenciales. Plurinominales son los diputados. Aquí pluripotenciales. Plurinominales. Sí, hasta el momento hay investigaciones en el contexto de la oncología del uso de células inmunológicas para el tratamiento de cáncer. Actualmente no hay una recomendación como tal, son cuestiones todavía en el contexto experimental, pero son más enfocadas para las células infiltrantes tumorales, incluso en algunos tumores como melanoma, por ejemplo, cáncer de pulmón, hay investigaciones para poderlo hacer, incluso hay tecnologías que se aplican para cáncer de próstata, pero que son ya tecnologías muy particulares. Actualmente el uso de células madre o células inmunológicas para tratamiento de cáncer hasta el momento no. Y más es por toda esta cuestión de las características de los tumores, que a lo mejor se considera que no son tan inmunológicos, a lo mejor el cáncer de mama o algunos tipos de cáncer de mama triple negativo sí, pero no es algo que ahorita esté documentado como un estándar. Ok, doctor. Mirna Cortés nos pregunta si el cáncer de mama desaparece completamente con el tratamiento o solo duerme a las células cancerosas. Sí, el fundamento, por ejemplo, de la quimioterapia es la destrucción de las células que tienen el potencial para replicarse rápidamente. Por eso decimos que son medicamentos citotóxicos, la quimioterapia, es decir, cito de célula, tóxico, pues que ocasiona algún tipo de toxicidad. Entonces, son medicamentos enfocados con la eliminación de esas células que tienen el potencial para replicarse rápidamente, como una célula maligna. En ocasiones, el por qué regresa la enfermedad o por qué recurre, de hecho, es una gran pregunta que no se termina de responder completamente. Sin embargo, hay hipótesis que mencionan que puede quedar como dormida alguna célula maligna y por algún estímulo, con el pasar del tiempo, puede llegar a salir de esa hibernación, por así decirlo, y tener el potencial para volver a reactivar a la enfermedad como tal. Son situaciones donde justamente por eso se intenta dar, después de un control local, tratamientos adyuvantes, o en dado caso antes, con la intención de que si quedó alguna célula que tenga ese potencial, tratar de eliminarla por completo. Ok, gracias. La misma Mirna nos pregunta, cuando se tiene controlado el cáncer de mama metastásico, ¿qué probabilidad hay que el tratamiento afecte otros órganos, que sea tan imperceptible que lleve a los doctores a no darse cuenta y que el medicamento sea tóxico para esos otros órganos? Claro, sí, como decía Paracelso, todo es veneno dependiendo de la dosis. Pero aquí lo importante es de que el experto y el que tiene mejor conocimiento de cuáles son los beneficios y posibles efectos adversos del medicamento es oncólogo. A lo que voy es de que el oncólogo no vamos a indicar un medicamento que le haga más daño. Si eso fuera así, pues entonces es momento de a lo mejor buscar otro medicamento u otra opción de tratamiento. Pero a lo que voy es de que no tengan miedo a los tratamientos oncológicos. Como cualquier medicamento, desde una aspirina, desde un paracetamol, puede haber efectos adversos, sí, es una realidad. Pero por eso siempre tenemos que equilibrar, conocer cuál es el riesgo, cuál es el beneficio
qué es lo que esperamos de control de la enfermedad y con base a eso dar el medicamento que mejor se adapte a las necesidades. Y por eso también cada cierto tiempo se tiene que hacer una batería de estudios entre estudios de laboratorio, de imagen, dependiendo del tipo de medicamento, incluso ecocardiograma, para identificar si existe alguna situación relacionada con la aplicación del medicamento. Y de ser así y de ser de un grado, digamos, de cuidado, pues entonces considerar otras opciones de tratamiento. Pero justamente también ahí entra la labor del oncólogo médico. No solamente es así como que eliminar el tumorcito, quitarlo, sino también es valorar todo esto y también en eso se refieren las citas o las consultas de vigilancia, es decir, conocer no solamente o descartar que no haya regresado la enfermedad, pero también conocer si se han presentado algún tipo de efectos adversos relacionados con los medicamentos recibidos. Claro, Claro. perfecto. Y ahora viene una pregunta muy directa, muy clara. ¿Hay una vacuna contra el cáncer? De hecho, hablando de cáncer de mama, no hay una vacuna realmente que nos ayude a prevenir el cáncer de mama. ¿Hay una vacuna contra el cáncer? Yo diría sí, que nos ayuda a prevenirlo. De hecho, podríamos decir que es de las pocas ocasiones que podemos decir que se puede predecir el cáncer, y es en el contexto del cáncer cervicouterino, y es la vacuna contra el VPH. Sé que no es el tema ahorita de la plática, pero yo sí invitaría a todas las mujeres que conozcan sobre la vacuna contra el VPH. Normalmente, pues se recomienda que sea a partir de los 9 años hasta los 14, 15 años, dependiendo, pero pues sí se me hace como una gran oportunidad para prevenir futuras enfermedades, y más en México, que sí hay una gran incidencia de cáncer cervicouterino. Hablando de cáncer en general, de hecho hace unos meses salió un reportaje, bueno, mejor dicho, un artículo en Nature sobre el uso de vacuna de RNA mensajero del tumor o de las células tumorales de cáncer de páncreas, que usaban, por así decirlo, como para tratar de estimular al sistema inmunológico que reconociera a las células del cáncer de páncreas. Nuevamente, es un contexto meramente científico o meramente en el contexto de estudios experimentales. No es algo ahorita que haya demostrado que se pueda aplicar de manera definida. Y también ha habido en el contexto de melanoma. Entonces, ahorita son estas dos enfermedades en las que llevan, digamos, la ventaja en el estudio de vacunas directamente para un cáncer ya establecido. Y para prevención primaria, vacuna contra VPH, sin duda, la mejor opción. Y doctor, no nada más a las niñas, sino a los niños también, ¿no? Porque al final del día ellos son los que lo transmiten y esto creo que también puede ser un mito, ¿no? Se entiende o más bien se habla de poner la vacuna a las niñas, pero los niños, los transmisores, los dejan sin vacunar. Entonces, ¿no? Que sepamos que ellos también se les puede vacunar a partir de los 9 años, dijo. Así es. Y tengo entendido que hasta los 14, 15 es cuando mejores, ¿no? Para que la dosis sea menor a la que tendrían que recibir si son más grandes, ¿cierto? Así es. Sí, es una cuestión más como de cómo tratar de estimular el sistema inmunológico, ya que en teoría no habría una exposición al virus del VPH, que también se puede aplicar en contexto de personas mayores, un poco más mayores, sí, es una realidad. Ahí yo recomendaría que se acerquen con su ginecólogo, para que les pueda también compartir esta información, o también en el contexto de personas que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, que puedan también estar en riesgo de transmisión de VPH. También se recomienda incluso hasta los 26 años más o menos. El detalle aquí es de que por políticas de salud, desgraciadamente no es una vacunación que esté difundida para toda la población, pero de ser así, si es una cuestión que nosotros podemos invertir en ello, creo que sería una magnífica inversión. Claro, buenísimo. Doctor Connie nos dice que cuando se enfermó le dolía mucho el costado izquierdo, la operaron la mama de ese lado. Ella actualmente ya pasó los 5 años, pero últimamente tiene dolores similares en la espalda alta del mismo lado. ¿Cabe la posibilidad de que regrese el cáncer nuevamente de ese mismo lado? Muy buena pregunta. Si es una cuestión de un dolor que se presentó posterior a la cirugía, puede ser pues algo relacionado pues con las estructuras nerviosas que se llegan a afectar, y también incluso con el tipo por así decirlo, de analgesia o de anestesia que se aplicó en su momento, porque pudo haber sido incluso bloqueo, etcétera. Esto que esté en relación con que regrese el cáncer, no. Sí es algo que también vemos muy frecuentemente, donde es más un dolor relacionado con el proceso quirúrgico que se realizó que una cuestión de que vaya a regresar el cáncer. O incluso puede haber casos en donde por algún motivo hubo una afectación a nivel de un hueso, del órgano,
y esto no garantiza que la enfermedad vaya a regresar por este dolor. Lo que yo sí recomendaría es, bueno, obviamente, pues su consulta con su médico tratante para que obviamente estemos en el contexto de que esté libre de enfermedad como parte adicional, pero aparte valorar con el servicio de algología o del servicio de control del dolor para que nos ayude a determinar las características del dolor, si es un dolor de características neuropáticas, si tuvo relación con el procedimiento, con la cuestión de la analgesia, de anestesia, etcétera, y ya con base a eso definir cuál sería el mejor tipo de tratamiento para el dolor. Buenísimo. Doctor, ¿por qué nos dice Soco que por qué su cáncer de mama triple negativo, por qué no hay medicamentos como específicos para tratar este tipo de cáncer? Sí, no, también. No es como, por ejemplo, una enfermedad luminal, donde aquí vemos una expresión de receptores hormonales y esa característica la enfocamos para combatir a la enfermedad luminal, o como la enfermedad HER2, donde vemos sobreexpresión de receptores HER2 y esa característica la aprovechamos para combatir a la enfermedad HER2. En triple negativo, su nombre lo dice, no hay receptores o no hay biomarcadores, por eso es triple negativo, es decir, 3 marcadores están negativos y por lo tanto no tenemos un biomarcador que nos ayude a aprovechar la característica en contra de la misma enfermedad. En general, pues el tratamiento o el arsenal que podemos dar va enfocado mucho a la cuestión de la quimioterapia, pero también dentro del contexto de los tumores de mama, es el único tumor de mama donde podemos aplicar inmunoterapia. Por eso decía sí y no. Entonces, es el único tipo de cáncer de mama en el cual se ha visto un beneficio de la inmunoterapia, tanto así que ya se ha adaptado no solamente en enfermedad metastásica, sino también en enfermedad temprana o localmente avanzada, el uso de inmunoterapia durante el tratamiento del triple negativo. ¿Me escucho, Ale? Perdóname. Perdóname. Cuando hay una mutación genética gen CHEK2, ¿se puede hacer algún tratamiento preventivo? Preventivo como tal, no. Es que vamos a esta situación, porque a lo mejor puede ser un poquito, digamos, compleja la pregunta. ¿A qué se refiere con una mutación? Es decir, en el contexto de una paciente que tiene un diagnóstico de cáncer de mama, porque también más que poder determinar a lo mejor un blanco terapéutico o un tipo de tratamiento, nos ayuda como para poder definir a qué puede ser sensible de los tratamientos. Si existe una mutación de CHEK2, entonces a lo mejor más que una cuestión preventiva, es como extrapolarlo a la familia y también invitarlos a hacer algún tipo de prevención o de estudios de diagnóstico oportuno para descartar que también se haya transmitido esta alteración. Pero si es en el contexto de alguien que ya tiene la enfermedad y aparece esta mutación, nos puede ayudar mucho como en la cuestión de a qué puede ser sensible del tipo de tratamiento. Ok, perfecto. Doctor, Lore nos pregunta, ella tiene metástasis en esternón y le ha causado mucho dolor en el pecho y los brazos. Pregunta si puede hacer algún ejercicio para disminuir el dolor. Ok, si estamos en el contexto de una enfermedad que ha afectado a nivel del hueso, aquí sí es muy importante también conocer si está recibiendo terapia para salud ósea, ya sea ácido zoledrónico o denosumab, que nos ayudan como, por así decirlo, como a fortalecer el hueso o a tratar de que se pueda recalcificar, por así decirlo. La cuestión del dolor, cuando hay una afectación en huesos, sí también es algo muy complejo. El dolor en una estructura ósea afectada por cáncer puede ser también un poco complejo de controlar. Y aquí mi sugerencia sería, si es que no estamos apoyándonos en estos servicios, que también el médico tratante lo refiera con el servicio ya sea de cuidados paliativos o de algología para ayudar a controlar la fórmula adecuada que nos permita controlar ese dolor. Ok, perfecto, doctor. Un par de preguntas más y luego empezamos a cerrar porque vamos a terminar un poco antes por aquello del simulacro. Gloria del Carmen dice que tiene muy expuestas las costillas y también le duele últimamente. Se pegó la cicatriz y y la he removido. ¿Será por eso? No le entendí muy bien. Muy bien. Ah, ok. Bueno, Uh-huh.
Probablemente pues fue una cirugía radical que pudo haber presentado, donde prácticamente el tejido, digo, la mama y parte del tejido también es el que se extrae, y a lo mejor ahí sí puede ocasionar pues que se vea, digamos, como desprotegido la parte del pecho. Aquí, y algo que a veces no llegamos a terminar de indicar, es la cuestión también de que las cicatrices pueden presentar un remodelamiento. Y aquí también nos podemos apoyar en el servicio de fisioterapia para dar ese remodelamiento a la cicatriz, que no se sienta así como que es algo que nos está ahí jalando, y aparte para que nos ayude a tratar de recobrar un poco la sensibilidad en la piel afectada. Entonces, ahí yo sí recomendaría la parte de fisioterapia, creo que nos podría ayudar. Ok, y bueno, la última pregunta. A Yoli la operaron hace 4 años, le quitaron el seno y 9 ganglios, y pregunta si ya pueden tomarle signos vitales y sacarle sangre de ese lado. Eso es algo relativo. Cuando tenemos una cirugía y tenemos una disección de axila, lo recomendable es, si mientras se pueda del otro lado. A menos que sea una cuestión urgente o por alguna situación, sí es más como tratar de conocer el contexto clínico para entonces pues permitirlo en algún momento. Pero mientras no haya como algún tipo de urgencia o necesidad, se recomienda que sea lado contrario de la cirugía y la disección radical de axila. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Una pregunta. Nos ha hablado mucho de los tratamientos para vigilar, controlar el cáncer metastásico. ¿Nunca se opera un cáncer metastásico? Relativo, eso es relativo. Depende mucho del contexto y cuál sea el objetivo. Si a lo mejor es una situación donde sea una cuestión donde la presencia de la enfermedad nos está ocasionando muchas molestias, es decir, en un contexto paliativo, se puede hacer. Pero nuevamente, siempre tiene que ser en una unidad funcional con un equipo multidisciplinario para poder conocer cuáles son las expectativas o los objetivos de esa cirugía y el beneficio que se puede presentar o el riesgo. O también en el caso de a lo mejor alguna enfermedad oligometastásica, es decir, una enfermedad que a nivel sistémico se controló, que a lo mejor nada más queda una bolita por ahí y entonces el objetivo es quitar esa bolita para entonces poder decir que estamos libres de enfermedad. Pero bueno, es una cuestión relativa, pero que sí se requiere pues obviamente de la valoración de un equipo multidisciplinario. Gracias, doctor. Y bueno, como todavía tenemos 1 minuto, voy a pasar la pregunta de Connie. ¿Después de los 5 años también se puede presentar un linfedema? No se presentó después de los tratamientos de cirugía, disección radical de axila, radioterapia. A lo mejor es menos común presentarlo o observarlo, pero no es imposible. Aquí la cuestión es que también si no se llevó inicialmente un tratamiento con fisioterapia para evitar linfedema, pues a lo mejor podemos estar con cierto riesgo. Hay que valorar si realmente es un linfedema o es una manifestación de otra situación y también confirmar que tengamos esas consultas de vigilancia adecuadas. Perfecto, pues la importancia de siempre atenerse a las consultas, ¿no? No perder, no dejar que pase tiempo entre una y otra, sino el recomendado por el médico. Y en la medida de lo posible, pues seguir todas las indicaciones de este ideal equipo multidisciplinario para tratar un cáncer de mama y un cáncer de mama metastásico. Doctor, 1.000.000 de gracias. Siempre de verdad un placer platicar con usted. Súper claras sus respuestas. Qué decirle, le agradecemos muchísimo y por supuesto a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy, y ya los dejamos a todos para que estén listos para el simulacro. Gracias, Ale, un placer, como siempre, pues yo sé que es poco tiempo, pero bueno, espero que haya sido de utilidad para todas. Saludos. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a todos.